¿Cuántos están felices de estar aquí en la casa del Señor? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una necesidad que el ser humano tiene que solo Dios la puede cubrir. Igual la busca por un lado, por otro, pero solamente Dios la puede suplir. Vemos infinidad de gente buscándola de una manera o de otra, querer satisfacer esos deseos, pero nunca lo hallan. Pierden sus vidas, pero no encuentran al Dios de la vida. Pero damos gloria a Dios que nosotros hemos tenido un encuentro con Él. Él ha venido a nuestras vidas y Él nos ha dado vida. Amén. Vamos a abrir a nuestra palabra, la palabra del Señor en 2 de Timoteo. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Leemos, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Quién se identifica con ello? ¿Quién realmente ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Quién experimenta ese poder de Dios en su vida? Ese amor de Dios en su vida. Aquellos que hemos aceptado a Cristo, aquellos que hemos tenido ese encuentro genuino con Dios, realmente tenemos ese espíritu de Dios en nosotros. No tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Bueno, decimos amén, pero ¿cuántas veces no le fallamos? ¿Cuántas veces no le fallamos? ¿Cuántos dominan el dominio propio? ¿Cuántos dominan el dominio propio? Difícil, ¿verdad? Difícil, pero somos llamados a ello. Somos llamados a controlar el dominio propio, y eso es importante. Esa es una de las virtudes más poderosas que puede tener un cristiano, ¿no? La virtud del dominio propio. La virtud del dominio, y por muchas cosas, ¿verdad? Por muchas razones. Y todos nosotros experimentamos cada día esa necesidad. Necesitamos, clamamos. A veces tarde, ¿no? Porque ya cometíamos el error de Señor, otra vez he caído, ¿no? En Proverbios 16:32 dice la palabra, y ahí nos afirma algo muy importante. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Un cristiano en completa facultad y control de sí mismo es un cristiano, según la palabra de Dios, poderoso. Lo creemos. Es un cristiano poderoso. Es importante que nosotros entendamos lo que es el dominio propio. Y el dominio propio es la virtud, como hemos dicho, de poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones. Es muy importante. Todos nosotros tenemos un montón de impulsos. Si no, que me lo digan a mí. Bueno, no, ¿es verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Todos nosotros tenemos esas emociones. Y estas cosas son naturales en el ser humano. Pero cuando esto se sale de control es cuando tenemos problemas, ¿verdad? Son extremadamente peligrosas. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que el enemigo usa para destruir nuestras vidas, para destruir la iglesia del Señor, incluso para sacarnos del camino del Señor. Usted dirá: Manuel, a mí nadie me saca del Señor, saca de los caminos del Señor. Pues gloria a Dios. Pero hermano, el enemigo lo va a tratar una y otra vez. Y nosotros tenemos que aprender a tener ese dominio propio. Es necesario, imprescindible tener ese dominio propio. La mayoría de las decisiones erróneas que los cristianos toman son las decisiones que toman basándose en sus emociones, en sus impulsos. Y eso nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, lo sabe muy bien. Y él estudia cuáles son esos puntos débiles que uno tiene. Esas cositas que saben que a uno, cuando le toca ahí, uno salta, ¿verdad? Él lo sabe. Cada uno de nosotros tenemos esos puntos débiles y Él los conoce y Él impulsa ahí y para que te mueva y puedas tú perder ese control en esos impulsos naturales que salen de tu vida, que no va a poder controlar. Amén. Nosotros no podemos hacer lo que desagrada a Dios, tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Independientemente de lo que sintamos, lo que queramos, lo que lo más profundo de nuestro ser hagan, no tenemos que hacer eso, tenemos que controlar esos impulsos. Y Satanás y cualquier persona que a veces sabe
porque nosotros tenemos, a veces hay personas que se dedican a estudiarnos, a analizarnos, y sabe aquellas cosas que nos sacan de quicio, que aquellas cosas que nos excita, ¿verdad? Que aquellas cosas que te envuelven, te revolucionan y sacan unos impulsos que tú no controlas, y te has estudiado a tal punto que es lo que provoca constantemente. Y es triste, pero esa es la realidad, eso es una verdad. ¿Es verdad o no? Hay infinidad de hombres y mujeres tóxicos, y lo primero que hace es ese análisis de ti. Tú verás que te controlan, te miran, y cuando ya saben que pueden manipulan esas cosas para sacarte de quicio cuando quieran. Que nosotros, Dios nos ayude a controlar nuestros impulsos. Eso lo hace el enemigo, pero el enemigo también usa a muchas personas para que nos fastidien, nos toquen esos puntos delicados que tenemos, que nosotros aún no se lo hemos rendido al Señor, no tenemos total control sobre ello. Pero a veces es bueno, y yo doy gracias a Dios porque, de hecho, cuando he tenido y he experimentado, y no hace mucho he estado experimentando situaciones así, es la que me ha ayudado a cambiar. Me ayuda a cambiar porque uno tiene que reaccionar en ese sentido. Uno puede reaccionar de muchas maneras, ¿verdad? Pero uno tiene que reaccionar a la manera de Dios. Quiere decir, si hay algo que ha surgido y que no es normal, y que incluso tú reconoces que un hijo de Dios no tendría que haber actuado de esa manera, y tú lo asumes como que es una enseñanza, y tú lo aprendes a dominarte una y otra vez, al punto que ya incluso el enemigo ya no tiene más opciones, puede hacer lo que te dé la gana, que tú no te vas a mutar más, por lo que ya tú dominas esa situación. A Dios sea la gloria. La verdad que un cristiano, por muy cristiano que sea, por mucho que ame a Dios, si no tiene un dominio propio, va a hacer cualquier tipo de locura. Cualquier tipo de error va a caer. Esa es una pura realidad. Cuando nuestras decisiones son fruto de impulsos, de nuestras emociones, ahí vamos siempre a tener unos malos resultados. ¿Lo creen? Ahora bien, nosotros tenemos un cerebro, ¿verdad? Un cerebro, y podemos hablar mucho de ello, pero no vamos a hablar nosotros de ciencia de esto, pero sí reconocemos que, estoy mirando en internet y hay un profesor que se llama Paul McClelland, que él lo describe, que tenemos un cerebro triuno, ¿no? Y habla de una postura que el cerebro tiene, que está compuesta por esas tres distintas zonas, ¿no? Y cada una de esas desarrolla evolutivamente a lo largo del tiempo. Pero yo quiero hablarles solamente de una parte, de la parte que se llama primal. No sé, para aquellos estudiosos que estudian la psicología, estudian la actitud y comportamiento del ser humano, y luego tendrá otra palabra, pero la que yo conozco es esa, ¿no? Entonces, a eso incluso algunas personas le reconoce como la parte serpiente del ser humano, que es la parte del cerebro que obedece a los impulsos, a la supervivencia, ¿no? Es la parte del cerebro que obedece a los impulsos como un animal, ¿no? Y a veces nosotros, si usamos esa parte del cerebro, es cuando vamos a tener realmente esos problemas que vayan en contra de la voluntad de Dios, o lo que Dios espera de un hijo de Dios, ¿no? Pero eso es inevitable. Un hombre puede estar lo más concentrado y tranquilo, y de repente puede pasar aquello donde él tiene sensibilidad, que puede ser, no sé, cualquier cosa, el fumar, el beber, o el ver una mujer pasar, y el enemigo va a hacerle reaccionar esa parte que le va a motivar, le va a excitar, que le va a producir caer en esos errores por esas emociones que no controla. Y eso nosotros lo vamos a tener, pero la victoria la vamos a tener cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando estamos en buena comunión con Dios, cuando nosotros obedecemos y sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros y lo que nos ha dicho nosotros hacer. Ese es el trabajo del enemigo, venir a tentarnos, a provocarnos, pero él en todo tiempo trata de una manera o de otra sacarnos de lo que nuestro Señor nos ha encomendado, lo que nuestro Señor nos ha mandado a hacer, de nuestra meta, del camino donde un cristiano debe caminar.
Ustedes sabrán que hay gente que incluso compra por impulso. Andan por la vida ahí comprando, gastando por impulso. Compra porque compra, por eso es impulso. Después lo ponen en la casa, no saben ni qué hacer con ellos. Pero ahí se han gastado su dinero, han gastado todo. Y nosotros tenemos que entender que uno se pone en peligro cuando se nos acostumbramos a actuar por los impulsos. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos un espíritu con Él. Y tenemos que ser cada día más como el Cristo. Así nos exhorta la palabra y así nosotros debemos hacer. Tenemos que alinearnos a esa personalidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mora en nosotros. Y el nuevo hombre que Él creó en nosotros, está creado. El que hemos creado al inicio, creado sobre Adán, pero cuando venimos a Cristo, ya es Cristo el que debe reinar en nuestras vidas. Y debemos imitarlo en todo lo que nosotros hagamos. Por eso que es que el espíritu que nosotros recibimos es un espíritu de poder, como hemos dicho, hemos leído, ¿verdad? De poder y de amor. Cuando nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nosotros reconocemos eso como el nacer de nuevo, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo. Y en ese momento el espíritu de vida viene y entra en nosotros y nos da vida. Y ese espíritu es el que nos puede dar el dominio propio. Pero para ello tú no lo puedes dejar dormido, tú no lo puedes dejar ahí, tú tienes que estar en comunión, tú tienes que avivar tu espíritu, tú tienes que estar en comunión, tienes que leer la palabra, tienes que estar en relación con Dios, no dejar y obedecer todo lo que la palabra te dice, no dejar de congregarte, no dejar de orar. Y por eso es que desde ese momento no es más fácil poder tener un dominio propio cuando caminamos con el Señor. Si realmente caminamos de espalda al Señor, si no estamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros, no vamos a poder tener esa alma poderosa para poder tener ese dominio propio. Si vemos la vida de Jesús, Jesús no fue reactivo a los estímulos emocionales, nunca lo fue. Si lo hubiera sido, yo estoy seguro que lo hubiese matado a todo el mundo que hubiese visto, ¿no? Y que hubiese en este momento estado cuando Cristo pasaba por esta tierra. Pero él supo controlar sus emociones. Él sabía lo que Dios le había encomendado, lo que el Padre le había encomendado hacer, y él en lo que estaba ocupado. Nosotros podemos ver en el Evangelio de San Mateo, podemos ver en el capítulo 4, que viene el mismo Satanás y comienza a tentarle, como un estímulo, ¿verdad? Para estimularlo, para que él reaccione emocionalmente. Y todo lo que Satanás le decía es que él trataba de buscarle una reacción que le hiciera pecar, que le hiciera alejarse de Dios, como hace con nosotros. Y eso nos encontramos hoy en día con mucha gente así, lo que le llaman también la ciencia narcisista. Las personas narcisistas son los que tienen esa característica, ¿verdad? Que andan buscando cómo pulsar esos botones para sacarte, como se suele decir aquí, para sacarte de tus casillas, ¿no? Así mismo hace el diablo. Y los que siguen al diablo, los que hacen la voluntad del diablo, ¿no? Así hacen ellos. Ellos se ponen de acuerdo para dañarte, para tocar esas emociones que te hacen salir de quicio, como se suele decir también, ¿no? Y cometer esos pecados. Vemos también en Mateo capítulo 8, versículo 23, vemos a Jesús frente a una situación en medio de una tormenta, ¿no? Él estaba durmiendo en la barca y él tranquilo dormía en la barca, ¿no? Y por más que se movía la barca, él ahí estaba tranquilito. Él no reaccionaba con ningún tipo de temor porque él estaba completamente en control de sus emociones. Y así nosotros tenemos que estar constantemente al control, porque sabemos quién está con nosotros, quién va con nosotros, quién nos protege, quién nos guarda, quién es nuestro proveedor, quién es nuestro cuidador. Por todas esas cosas a veces nosotros cometemos infinidades de errores, dejándonos llevar por nuestros pensamientos, pensando que esto no lo voy a lograr, que yo no lo voy a poder hacer, cómo lo voy a dar yo comer a mis hijos. Y uno cae en esas trampas del enemigo porque desconfía de nuestro Dios, que nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Nosotros podemos ver como que inclusive Jesús estaba siempre atacado, siempre los fariseos siempre le estaban, que le punchaban ahí, que le pinchaban, que le provocaban, pero no se conmovía. Él sabía
Él sabía lo que tenía que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, y para qué Él había venido. Y nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que el Señor espera de nosotros, qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Y cuando uno tiene esa certeza de saber lo que Dios quiere de nosotros, y estamos en ello, nuestras emociones siempre van a estar controladas. Puede el enemigo tratar de provocarte, pero tú sabes en quién tú has creído. Tú sabes en qué acometido tú te encuentras haciendo esa voluntad de Dios para que el enemigo no pueda sacarte de tus casillas. Vemos como incluso Jesús, sabiendo que lo iban a que lo estaban traicionando, que vinieron para llevárselo, para llevarlo a la cruz. Él sabía muy bien que él iba a morir, pero él, calladito, fue en el acometido, porque él sabía por qué Dios la había traído. A veces pueden pensar que es porque, o a veces incluso a algunas personas, uno ve a ciertos hermanos y se parece que esa persona está fría. ¿Cómo puede ser que una persona que parece que no tiene sangre? Parece que... Pero eso es porque la persona sabe tener dominio propio. A veces el enemigo, ¿no? Yo creo que todos nosotros, no hay ninguno que pueda poder decir que estoy equivocado. Todos serán que sí. Bueno, a un grado u otro, a un nivel o a otro, lo hemos experimentado o lo estamos experimentando y lo vamos a seguir experimentando. Pero ahí debemos nosotros luchar para tener ese dominio propio. Mira, nosotros, Jesús dijo, yo puedo en este momento clamar a mi Padre y puede mandar una legión de ángeles y exterminarlo todo. Pero Él sabía lo que tenía que hacer. A veces nosotros queremos hacer cosas que no nos corresponden y queremos pelear, luchar con algo que no se debe, porque no es lo que Dios te ha mandado a hacer. Nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer para mantenernos en esa, hacer su voluntad. Amén. Ahora imagínense ustedes que ustedes no sepan tener ese dominio propio. Imagínate por un momento que toda tu vida va a estar marcada por una falta de dominio propio. Qué desastre de vida será, ¿verdad? Qué desastre. Todo lo que tú hagas, sea lo que Dios quiera, eso es lo que debe ser el cristiano. Nosotros debemos perseverar y saber qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros para que nosotros podamos dominar nuestras emociones, nuestros impulsos, para que sean controlados. Aún en los momentos donde Jesús, Él exhibió emociones fuertes, se recuerda cuando tuvo que ir cuando Él llegó al templo y había esos comerciantes que estaban ahí, que tenían las mesas de los cambistas, dice la palabra, ¿no? Y Él tuvo que sacar incluso el látigo, sacó el látigo. Él tenía emociones, Él sabía lo que hacer y cómo hacer y cuándo hacerlo, pero seguidamente podemos ver cómo Jesús iba sanando, cuidando a las personas. Vemos cómo Jesús no renuncia ahí a un Getsemaní, no renuncia ahí a la cruz. Ahí en Getsemaní yo me puedo imaginar a un Jesús muy emocionado en que incluso se le podía ver esas emociones, era tangible. Él estaba compungido y estaba triste. Y él dice, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y nosotros así debemos también actuar cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, si esta es tu voluntad, yo la acepto. Toma tú el control, mi Dios. Yo quiero ser controlado por ti. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese debe ser nuestro diálogo, ese debe ser nuestra mentalidad, nuestras emociones deben estar acorde a la voluntad de Dios para no fallarle a nuestro Dios. Amén. ¿Se recuerda usted cuando también Pedro, cuando vino el centurión, le cortó la oreja al centurión, ¿no? Le cortó la oreja porque no sabía, no conocía cuál era el propósito de Dios. El Señor sabía, incluso vemos como que Él le repara esa oreja, le suelda esa oreja, le opera, le sana esa oreja. Y a veces nosotros, aquella persona que incluso nos está agrediendo, nos está haciendo mal,
nosotros respondemos mal por mal cuando el Señor una y otra vez nos dice que amemos incluso a nuestros enemigos. Amemos a nuestros enemigos. Jesús a Pedro le tuvo que decir en un momento dado: atrás, Satanás. No es que Pedro era Satanás, pero Pedro estaba siendo usado por Satanás. Sus pensamientos, sus actitudes, sus impulsos no eran genuinos, no eran de un verdadero hijo de Dios, no eran de uno que había entendido el plan de Dios, que había entendido por lo que tenía que pasar Jesús. Él no lo había entendido. Satanás siempre va a tratar de molestarte, de accionar esos botones que te hace sacarte de tu casilla. Pero nosotros tenemos que controlarnos. En Isaías 53:7 dice: como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Angustiado afligido, no abrió su boca. Sabía el dolor que estaba pasando, el dolor que iba a pasar, el sufrimiento, pero no abrió su boca. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor. Nuestro acometido tenemos que cumplirlo, cual sea la situación, cual sea la circunstancia, la adversidad, los ataques que tengamos, que vengan a nuestras vidas, que nos van a tropezar, que nos quieren impedir seguir adelante. Tenemos que seguir adelante confiando en nuestro Señor. El profeta Isaías primero decía, y él lo decía de una manera emocional, ¿no? Él no proyecta lo que sus emociones le estaban diciendo. Estaba afligido, estaba angustiado, pero iba, hablando de Jesús, iba derechito camino al Calvario, iba derechito a la cruz. Dominio propio. A veces pensamos que dominio propio es no sentir nada. Sí, sentimos algo, pero no debemos obedecer esas emociones. Dominio propio no es que no tenga uno deseo de hacer algo, es que nosotros no obedezcamos a esos deseos, a esos sentimientos que uno tiene. Eso es dominio propio, ¿no? Y eso es dominado. Tiene que ser dominado, y tenemos que nosotros desarrollar, aprender a dominar esas emociones. En estos momentos estamos en un tiempo que vivimos, estamos en un tiempo donde la sociedad te dice que tú no te preocupes por nada, que todo vale, que todo sirve, que no te importa. Si tú quieres ser hombre, puedes ser hombre. Si tú eres mujer y has nacido mujer, pero quieres ser hombre, no pasa nada, ponte mujer. Si tú has nacido hombre, pero quieres ser mujer, sé mujer, no pasa nada, todo está bien, sigue para adelante, no importa, todo vale. Pero nosotros no tenemos que aceptar lo que el mundo dice, sino lo que Dios nos enseña. Nosotros podemos o nos pueden excitar a hacer cosas que realmente están en contra de la voluntad de Dios, y no debemos por qué escuchar esas palabras. No tenemos que escucharlas. Por eso que hoy en día inclusive en las iglesias se llenan de narcisistas. Se jactan cuando vienen a las iglesias evangélicas, porque hieren a todo el mundo, ya que las personas creen que tienen que aguantarlo todo, que soportarlo todo por amor al Señor. Nadie tiene por qué aceptar una injusticia, eso es cierto. Yo estoy diciendo bien lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo tiene que hacer muchas veces bajo una presión, bajo unas condiciones, pero eso no quiere decir que hay que poner cada cosa en su sitio. Y eso a veces las personas no lo pueden entender. Te dicen que es porque tú no tienes amor, pero es que eso también es parte del amor. Es parte del amor. Nosotros lo que recibimos del reino de los cielos, que Dios nos ha dado, tenemos que cumplirlo, tenemos que llevarlo a cabo. Tenemos que aprender a alinear nuestra vida con lo que el Señor nos ha dado, una vida aquí en la tierra. Y hay cosas que uno tiene que callar y que tiene que soportar, pero hay cosas que uno tiene que decir: hasta aquí hemos llegado. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad, y es el que nosotros debemos ser guiados por Él. ¿Por qué cree usted que el Señor, a través de Pablo, dice: no, airaos pero no pequéis? Airaos pero no pequéis. O sea, es como que hay una tolerancia que te puedas airar, pero no peque. Pecar es cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios. Pero yo me puedo airar y hacer poner orden donde alguien quiere hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios.
Y eso a veces en las iglesias no se entiende. A veces cuando hay personas que me ven hablar, discutir o decir ciertas cosas, ciertas personas pretenden de que yo no tengo amor, o que soy injusto, o que no tengo misericordia. Pero hay cosas que hay que poner en su lugar, en su justo lugar. Es como un hijo. Cuando uno tiene un hijo, tiene que saber disciplinarlo. Si tú no disciplinas a tu hijo, aunque él te diga que eres malo, o incluso la gente que te ve te dice que tú eres malo, pero si tú no lo disciplinas, ¿qué hijo va a tener? ¿Qué clase de hijo va a tener? Hay que hacer las cosas conforme a la enseñanza divina, a lo que Dios nos enseña, no a nuestra manera, a lo que pensamos, dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Hemos de aprender a que nuestras emociones no sean lo que dicen, lo que deciden o dictan nuestras emociones. No podemos movernos por nuestras emociones. Siempre tenemos que llevarlo hacia la palabra de Dios. Porque si nosotros actuamos por nuestras emociones, vamos a cometer infinidad de errores en nuestra vida. Si actuamos por impulso, cometeremos los peores errores que hayamos cometido en nuestra vida. Nosotros teníamos una vida, la vida de Adán en nosotros antes de venir a Cristo. Pero ahora que hemos venido a Cristo, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Nosotros no podemos dejarnos llevar por los estímulos, por las emociones, porque eso destruye nuestra relación con Dios muchas veces. Y así hay mucha gente hoy en día en las iglesias que no se controla, que no se restringe. Incluso yo diría que ni siquiera tienen límites. Jesús, Él tenía dominio propio. Y si Él tiene dominio propio, Él nos demanda de nosotros, es porque podemos hacerlo. Porque hemos dicho, es una virtud del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos tener ese dominio propio. Dios nos va a ayudar. Nuestro Señor Jesús, como bien sabemos, era dueño de todo. Señor, era el creador de todo, lo hizo todo. Pero Él tiene un plan para nosotros. Y Él ejecutó paso a paso. Él podía estar sintiendo cosas muy distintas a las que Él hacía, pero Él tenía que hacer lo que tenía que hacer para cumplir lo que tenía que cumplir. Tal y como dice en Isaías 53 que hemos leído, ¿verdad? Dice que estaba angustiado y afligido, pero no abrió su boca, no se quejó. Nosotros no tenemos por qué siempre estar abriendo nuestra boca cuando nos enfadamos, ¿no? No podemos tampoco ir haciendo lo que nos da la gana, porque yo lo siento, yo quiero, yo creo, yo así lo tengo que hacer, no. Nosotros tenemos que vivir según el código divino, el código del cielo, lo que Dios nos anuncia, para tomar las buenas decisiones y no errar, no tomar decisiones erradas. Mire lo que dice Mateo 11:29. Mateo 11:29. Lo voy a ilustrar también con el yugo. Si un hermano puede poner el yugo, vamos a ilustrar eso para que podamos entenderlo. Que si nosotros realmente ponemos el yugo de Cristo en nuestra vida, dice, les leo Mateo 11:29, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es como si fuese un mapa de una demostración de cómo vivir bajo el dominio propio. ¿No? Vamos a ver qué es. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Cuando nosotros tenemos el yugo del Señor, cuando estamos realmente atados en Él, fijados en Él, ya nosotros no podemos hacer lo que uno quiera. Y veremos si Luis Enrique se quiere ir para la derecha, ya tiene que arrastrar. Pero si nosotros nos ponemos en el yugo de Cristo, vamos a caminar con Él haciendo su voluntad, que es perfecta. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos llevar por el Señor. Es lo que nosotros necesitamos para construir ese dominio propio, ponernos el yugo del Señor. Si nosotros nos ponemos el yugo del Señor, vamos a triunfar, vamos a tener éxito. Usted me dirá, ¿qué es lo que es un yugo? Un yugo es algo que limita, y se lo pone a los animales y los limita a muchas cosas.
Cuando están los animales atados, uno no puede decir yo me voy al prado de allí, el otro quiero ir a beber, no, tienen que ir juntos. Y cuando uno tiene ese yugo con el Señor, uno va caminando con Él. Y hay muchas cosas que no vamos a hacer porque no nos conviene. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos el yugo del Señor y tenemos que decir, no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. Bueno, puede quitarlo. Nosotros como cristianos tenemos que vivir por principios, hermano. Tenemos que vivir por principios. Control, y no soy yo quien tengo que controlar sus vidas. ¿No? Hay quien dice, ¿por qué el pastor no hace esto? ¿Por qué el pastor no controla lo otro? Y es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros individualmente. Yo sé que hay pastores que imponen disciplina, que tienen un control, pero son las personas las que tienen que tomar su yugo. No soy yo el que tengo que decir a las personas mi deber es predicar la palabra, mi deber es enseñar lo que el Señor nos dice, pero cada uno es responsable de sus actos, de lo que hace, y cada uno tiene que poner su yugo con el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. Y esas son las dos cosas que necesitamos. Necesitamos cultivar mansedumbre y humildad. Y después dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros persistimos en limitarnos en hacer ciertas cosas, en caminar en mansedumbre, cuando nosotros caminamos en humildad, de repente nuestra alma, que es donde están las emociones, va a descansar. Los impulsos se van a ir reduciendo y va a ser el Señor que tenga el control de nuestro ser. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Si nosotros somos de Cristo, hemos de vivir una vida completamente diferente a la que vivimos antes de nosotros conocer a Cristo. Yo no sé, tú sabes cómo tú vivías antes de Cristo y cómo tú vives ahora, pero no puede ser la misma vida. Si antes tú tenías una vida donde tú consumías ciertas cosas, hacías ciertas cosas, tenías un comportamiento, una actitud, eso no puede seguir la misma ahora con Cristo. Hay personas que piensan que tienen beneficio en hacer cosas que creen que les de agrado, por ejemplo el alcohol. Hay gente que se emborrachan, beben alcohol, pero ese yugo no es el yugo que pide el Señor. Ese yugo no va conforme al de Dios. Cuando nosotros tenemos esos principios divinos bien cruzcados en nuestra vida, no hacemos esas cosas, hacemos lo que agrada a Dios. Nosotros somos esclavos ahora de la justicia de Dios. Amén. Somos esclavos de Cristo. Nosotros antes éramos esclavos del infierno, de Satanás. Cuando decía, no, yo no bebo, yo hago esto, porque tú hacías lo que te daba la gana. Pero ahora en Cristo no. Y tú puedes, claro que puedes. Mediante la mansedumbre y la humildad, ese dominio propio lo va a adquirir. Eso va a ir trabajando dentro de ti y va creando esos hábitos que Dios espera que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Hoy en día es muy difícil porque los cristianos no quieren ninguna restricción, ninguna clase de restricción. En Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, necedad, más el sabio al fin la sosiega. Así es, la gente necia no tiene límite, le da rienda suelta a lo que sea. Si vamos a pelear, vamos a pelear. Si vamos a pecar, vamos a pecar. Pero el sabio dice, no, eso no funciona así. El que tiene realmente sabiduría que viene del cielo, que hace según la palabra de Dios, según lo que Dios nos enseña. Y no importa cuál sea tu posición en el reino, no importa cuál sea tu estatus en el reino, si tú no tienes dominio propio, lo va a perder todo eventualmente. Eso te lo puedo garantizar. Nosotros tenemos evidencia bíblica que muchos hombres de Dios cayeron en esas trampas, no supieron controlar sus impulsos. Tenemos a un Moisés, el Señor le dijo, háblale a la roca, y él golpea la roca, y eso tuvo sus consecuencias. Se supone que si yo soy una persona con un buen corazón, yo debo sacar lo mejor de uno, no lo peor de uno. Y a veces
en los hermanos nosotros que hacemos es motivarlo o a incitarlo en aquellas cosas que tiene debilidad. Nosotros cuando vemos un hermano, una hermana que ha venido a los pies de Cristo, está caminando en los pasos de Cristo, y sabemos ya de antemano que tiene tal y tal debilidad o tiene tal problema, nosotros lo que tenemos que es resaltar la parte positiva, no la negativa, para que esa persona pueda sentirse y fuerte y cambiando. Pero el momento que hay una confrontación jamás va a dar lugar a una reeducación, a escuchar razón de ninguna de las maneras. Y tenemos que tener esa sensibilidad. No estoy diciendo que hay que aprobar que las personas pequen, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que a veces nosotros queremos que los hermanos que acaban de llegar a los pies de Cristo sean más santos incluso que uno mismo. Somos más rígidos con ellos que nosotros mismos somos con nosotros. Que esa persona tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Cuando nosotros a veces hemos tomado 20 años para doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor en ciertas áreas de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Hay hombres de Dios como Sansón. Sansón también, Dalila le tocó su botón que es de su sensibilidad y cayó y perdió todo lo que tenía. Y así vemos a Aarón, que también le faltó dominio propio. Hay muchos otros siervos de Dios. Saúl, el Señor le dijo que mata a todos sus enemigos. Y sin embargo, cuando lo estaba ejecutando, cuando sale el rey, queriendo agradarse al rey, le salva la vida a otras personas, queriendo ser más bueno que Dios. No podemos hacer a nuestra manera, tenemos que vivir a la manera de Dios, tenemos que seguir los pasos que Dios nos manda a hacer, tenemos que tener ese dominio propio. Él tenía que haber tomado esa decisión de hacer lo que Dios le había mandado a hacer, no lo que él sentía. A veces nosotros parece ser que tenemos más amor que Dios, más misericordia que Dios. Cuando lo que toca hacer, por mucho que no nos agrada, tenemos que hacerlo. Sin dominio propio, cualquier persona te puede manipular, puede hacer lo que quiera contigo. Te saca del camino, te saca de los caminos del Señor, te saca de tu asignación, te saca incluso de la iglesia, te saca de donde sea. ¿Se acuerda usted de David también? Nada más que a Betsabé ahí bañándose ahí afuera. Iba a decir esa cochina. Esa cochina ahí desnuda, ¿no? Esa mujer desnuda, claro. Los hombres tenemos reacciones, claro, las mujeres también, ¿no? O sea, nosotros tenemos emociones y hay que controlarlas. Y a veces cuando no lo controlamos, pues vienen las consecuencias. Y ahí David también tuvo que pagar las consecuencias muy grandemente. No le costó muy caro. Sí, nosotros somos emocionales, pero porque es necesario que seamos emocionales. Lo que pasa es que tenemos que controlar nuestras emociones. Necesitamos controlar esas emociones. ¿Y cómo nosotros podemos cultivar ese dominio propio? Porque eso es lo importante. Lo importante es que tú entiendas que tu espíritu, ahora en el nuevo espíritu que tenemos en Cristo Jesús, en esa nueva criatura que somos, ese nuevo hombre, nosotros tenemos que tener el dominio propio. Pero es algo que es importante, que tenemos que cultivarlo. Eso no surge por sí solo, es algo que tenemos que cultivar. Nosotros tenemos que tener ese control de nuestras emociones, de nuestros impulsos. En 2 Timoteo 1:7 dice: no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, ¿verdad? Ese es el nuevo hombre, teniendo dominio propio. Pero una cosa es muy importante, que nosotros tenemos que cultivarlo, eso no sale solo. ¿Y cómo? Bueno, yo puedo decirle unas cuantas cosas que nos puede ayudar. Importante, como ya hemos dicho, también es una comunión perfecta con nuestro Dios para tener dominio propio. No es un fruto, hemos dicho, de un fruto del Espíritu, y eso se cultiva con esa comunión con el Espíritu, con esa relación con Dios. La Biblia dice que cuando nosotros miramos al Señor cara descubierta, nosotros somos transformados en esa imagen que nosotros estamos mirando. O sea que nosotros vamos a ver la gloria del Señor y nos vamos llenando de esa gloria de Dios. Y así tenemos ejemplos como Moisés, cuando fue al monte y vio la gloria de Dios. Y todo aquel que pasa tiempo con Dios, es obvio que se pueda ver en su cara el reflejo del amor de Dios.
refleja el fuego del Señor, refleja la brillantez del Señor por haber estado en la presencia de Dios. Es difícil, si es difícil que tú no estés, que tú estés delante de la presencia de Dios por tiempo y que eso no se note. Eso se tiene que notar en tu hablar, en tu actitud, en tu comentario, en lo que hace, lo que dice. Algo resalta y tú puedes ver que eso es una realidad. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de cambio de la persona, con unas actitudes, unos comportamientos, unas emociones, unos impulsos que son dominados y controlados. Dice el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso lo describe el Salmo 91, ¿verdad? Es porque somos invencibles en Cristo Jesús. Porque Dios es invencible, nosotros somos invencibles. Nosotros estamos metidos en Dios. Y cuando nosotros realmente estamos en Dios, no hay nadie que nos pueda sacar de ahí. Nadie nos puede sacar de ahí. Pruébenlo, ustedes verán que le estoy diciendo la verdad. Si tú tienes un problema, si tienes una situación que tú no has podido tomar el control de esa situación, métete a ayunar, busca de Dios. Busca de Dios, enciérrate con Él a sola y busca de Dios y verás tú el cambio, verás tú la realidad, verás tú que eso es una realidad, que es una verdad. Los discípulos de Jesús eran gente común, pero cuando comenzaron a caminar con Jesús, se convirtieron en profetas, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que anda con sabios. Y el que anda con sabios, sabio será. Sabio será, así es. O sea que de quien tú te rodeas, va a tú tener esa influencia, ¿no? Rodéate de gente que amen a Dios, que amen la obra de Dios, y tú verás que lo que va a pasar. Otra cosa necesaria para construir ese dominio propio es abstinencia, abstenerse. Esta sé que le es más difícil a las personas, ¿verdad? Nos es más difícil, ¿no? El abstenernos. Eso yo sé que a muchos no les va a gustar, a nadie la negación de ese yo fuerte que podemos tener nosotros, ¿no? Dice la Biblia en Mateo 10:38 que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y ustedes saben qué es lo que es la negación de ese yo. Cuando tú le dices a la carne, nanay, así no es. Tú sientes impulso, tú sientes deseo, incluso simplemente por el momento que tú te corresponde orar y tú dices, voy a dormir. No, doblega esa carne, ponte a orar, doblega ese yo tuyo y a la voluntad de Dios y verá la diferencia. Nosotros tenemos 3 apetitos en nuestro cuerpo, que es el sexo, el sueño y la comida, ¿no? Y hay algunos que tienen las 3 debilidades, pero sí, nosotros tenemos que salir de esas debilidades con la ayuda de Dios. Por eso que el Señor, ¿qué hacía? El Señor ayunaba, el Señor vigilaba, y el Señor se abstuvo también de mujeres. Y a veces nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús, porque a veces tenemos esas debilidades o tenemos esas áreas de dificultad. Y nosotros cada vez que le vamos a decir a la carne que no, nosotros vamos a empezar a dominarlo como ese caballo que vamos domando. Y esa carne va a estar controlada, va a estar dominada. Y por mucho que ese deseo sea fuerte, si tú realmente clamas a Dios en ayuno, en oración, tú verás que va a tener autoridad y poder y dominio propio, que es lo que Dios espera de nosotros. Amén. A veces nosotros encontramos que nosotros tenemos que hablar con personas que siempre quieren tener la razón. Y se mantiene fuerte, y tú, aunque tú sabes que no tienes la razón, a veces es mejor callar y dejar que la persona, porque si no es imposible, si no realmente caería en unos problemas, en unos conflictos que te llevaría pues a perder, ¿no? y a perder juicio y a perder la razón. Y tenemos que dominar nuestros impulsos. Dice la Biblia que el necio, aún cuando está callado, cuenta por sabio, ¿verdad? Cuando queda callado. Y
Y nosotros tenemos que aprender que aunque tengamos la razón, debemos callar, porque hay momentos donde no se puede discutir, hay momentos donde es mejor callar. Ese hombre nuevo creado por Dios toma el control si se deja guiar por Dios, si sirve a Dios, si ama a Dios, si quiere hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener esa abstinencia. Otra cosa es, tenemos que eliminar ese ego. Tenemos que suprimir nuestro ego, porque el ego es el que te dice, haz lo que tú quieras, lo que a ti te plazca, ¿no? Y ustedes se recuerdan, David tenía poder, y cuando él quería hacer algo, incluso él vino al profeta y le dijo que no lo hiciera, el profeta dijo que hiciera lo que quisiera para complacerlo, ¿no? Pero él no podía hacer lo que quisiera. El profeta le dijo, haz todo lo que tú quieras, todo lo que te venga a ti en gana, todo lo que esté en tu corazón, creo que dijo, ¿no? Porque Jehová está contigo. Pero Jehová le dijo, no es así, no es así. Nadie tiene carta abierta para hacer lo que le dé la gana. No importa que uno sea rey, sea jefe, sea empresario, sea millonario, sea pastor, sea el que sea, nosotros tenemos que estar sumisos a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermano, la cuarta cosa es que necesitamos unos filtros de acción, necesitamos filtrar. Pablo decía, solamente hago lo que a mí me edifica. ¿Cuánto nosotros vamos a realmente a filtrar aquellas cosas que escuchamos o que anhelamos o que nuestros impulsos o deseos nos quieren llevar a hacer? Cuando lo filtramos realmente, si eso está acorde a la palabra de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si esto uno se lo pregunta, esto realmente me edifica, esto ¿qué va a producir en mí? ¿Es bueno para mi vida? ¿Es bueno para mi entorno? Filtremos las cosas que nos dice, o que deseamos, o que anhelamos. Filtrémoslo con la palabra de Dios. Y si filtramos, vamos a empezar a dominar y tener ese dominio propio. Una quinta cosa es que nosotros nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. Cuando uno está lleno de la palabra de Dios, y sobre todo cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando tiene que tomar iniciativa, cuando uno se encuentra frente a un problema, una situación, una decisión importante que tomar, uno tiene que leer la palabra de Dios para que todo lo que pueda venir a tu mente sea realmente acorde a la palabra de Dios, sea buscando lo que Dios quiere que tú en ese momento haga, o según la circunstancia o la decisión que quiere tomar. En ese momento en nuestra vida nosotros hemos experimentado un montón de errores en nuestra vida, ¿no? A veces nos hemos casado por emoción, a veces hemos estado asociados en una empresa por conveniencia, por lo que sea, pero no hemos consultado con Dios. Y esa es la vieja naturaleza, pero ahora nosotros en Cristo Jesús debemos tener otro tipo de actitud. Debemos saber buscar de Dios para que Él nos guíe a hacer su voluntad y no la nuestra. Aunque nuestros impulsos, por muy fuertes que sean, puede ser errado. Y si nosotros hemos en el pasado cometido tantos errores, no volvamos a cometer esos errores. Ahora en Cristo Jesús, que tenemos esa herramienta potente, poderosa, para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros leemos su palabra, como dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Si nosotros realmente consideramos la palabra de Dios como una guía, como un manual para nosotros vivir, y donde tenemos nuestros principios, si obedecemos a esa palabra, no a nuestras emociones, vamos a tener éxito. Como les decía, si tenemos comunión con Dios, si nos abstenemos, si eliminamos ese ego y filtramos y nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a empezar a tener un dominio propio. Y ese dominio propio es imprescindible, es necesario. Si nosotros lo aplicamos en nuestras vidas, vamos a empezar a tomar ese control que tanto necesitamos. Y nadie nos va a sacar de nuestra casilla. Amén. Yo lo he experimentado y lo he vivido no hace mucho, cuando una persona sabía que cada vez que me tocaba algo, yo me excitaba, me provocaba, claro, porque veía una injusticia, veía algo que estaba mal. Y aunque a uno le cueste, uno debe reconocer que está mal.
lo que están haciendo está mal, pero como tú reaccionas también está mal. Y uno debe de reconocerlo y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Y le puedo garantizar por experiencia de que cuando uno pone eso en práctica, realmente tú puedes vencer. Tú puedes vencer porque llega un momento donde es tan real que esa persona toca esos puntos para provocarte, que tú al ya al tú poder controlar esas emociones y saber que es un ataque del enemigo que realmente tú tenías mal o no había corregido en tu vida todavía, pero cuando tú has corregido eso, esa persona ya puede cansarse de hacer lo que quiera, que ya no lo va a producir más. Puede tocar ese botón cada vez que quiera, tú te quedas indiferente. ¿Por qué? Porque tú has aprendido a tener dominio propio. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando vemos que la gente, y le digo que eso en las iglesias hoy en día sucede incluso más que aún que en la calle, que te tocan ahí donde te van realmente mover, tener esa reacción que es la que uno tiene que tener, ese dominio propio. Pero el Señor nos ayuda porque vamos a Él y Él nos ayuda. Cuando nosotros leemos al libro de Job, ¿no? el capítulo 41 y el 42, pueden ver, ¿no? a ese siervo como ese hombre nunca habló a pesar de todas sus circunstancias, a pesar de todas sus adversidades, todos esos problemas, todas esas guerras, todos esos dolores que tenía. No produjo en su boca ninguna blasfemia. Bien que su esposa le excitaba a que lo hiciera, pero en ningún momento lo hizo. Y nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, para que nosotros podamos cambiar. Yo le doy gracias a Dios de que me ayuda a cambiar, y yo sé que a todos nosotros nos ayuda a cambiar si nosotros queremos realmente cambiar. Nosotros tenemos un panorama, tenemos unas ideas y hemos aprendido cosas, pero yo sé que nunca dejamos de aprender, nunca podemos decir ya lo sé todo. Y cuando tú ya tienes esa mentalidad, esa manera de pensar de que tú no lo sabes todo, que puedes aprender, y una de esas cosas es la que mayormente surge en medio de la comunidad cristiana, ¿no? Que te tocan esa fibra para ver si realmente tú tienes ese dominio propio, el que necesitamos. Como les decía, es una virtud muy importante del Espíritu que nosotros tenemos que anhelar y controlar. No nos dejemos guiar por nuestros corazones, que dice la palabra que es muy engañoso. No nos dejemos llevar por nuestras emociones. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que andar por principios bíblicos, por lo que el Señor nos enseña. Que el Señor nos ayude a formarnos en la persona de Cristo. Que nuestra mirada siempre esté en Cristo. Que nosotros hagamos de nuestras emociones y de esos impulsos que pueden surgir de nosotros, pero siempre basado en la palabra de Dios, no controlado por la palabra de Dios, filtrado por la palabra de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que realmente son los hijos de Dios. Amén. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Espíritu. Y como les decía, muchas veces nos toca abstenernos de muchas cosas, ¿no? Y a veces nos toca incluso soltar ciertas cosas que tenemos. A veces nos toca incluso perder dinero. Si se presenta el caso, así lo tenemos que hacer. A veces nos toca también perder amistades. Hay amistades la cual uno debe de dejar por lo que no va acorde a la palabra de Dios. Y no es porque uno no se tenga que reunir con gente que tal vez o que uno pretenda no ser santo, no se trata de eso. Sabemos que Jesús, Él andaba y predicaba y enseñaba, hablaba con los idólatras, con las prostitutas. Pero hay ciertos momentos con ciertas personas, cuando tú le has dado ya un testimonio, tú has cumplido. La misma palabra te lo dice, ¿no? Que cuando tú llamas a la puerta y esa persona no reciben a Cristo, no quieren saber con Cristo, lo que te queda hacer únicamente es sacudirte el polvo de tus zapatos y cambiar. Y a veces es triste, pero hay amistades que nosotros tenemos que dejarla, porque eso no agrada a nuestro Dios. Y nosotros posiblemente
el hombre le agrada al hombre, pero nosotros no tenemos que agradar al hombre, nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Yo sé si usted recuerda la historia de, de, de José y Potifar, la mujer de Potifar, ¿no? Él podía haber tenido también, podía haber, podía haber complacido a esta mujer. Él podía y tenía derecho a hacer todo lo que quisiera, porque allí Potifar le había dado esa posición a él, tener dominio sobre todo, podía mandar todo. Pero él sabía que por encima de Potifar, por encima de todo rey, por encima de toda autoridad, hay una autoridad que es una autoridad divina. Y aunque aquí las leyes españolas permiten para hacer esto, hacer aquello, hacer aborto, hacer cualquier cantidad de cosas, sabemos que la ley divina está por encima de ella y nosotros no debemos hacerla. Eso no nos quita a nosotros, o para ciertas personas podrá tratar de débil, de torpe, de insulto, de cual sea la calidad del insulto que sea, pero nosotros a quien tenemos que agradar es a nuestro Dios. Que nos traten como nos trate, que digan lo que quieran de nosotros, pero nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. Que nosotros realmente siempre tengamos presente, nosotros hagamos la voluntad de Dios. A veces no queremos esperar. Ahí se recuerda también la historia de Moisés y Sara, ¿no? Que ella tenía la promesa y no supieron esperar. Y esas percusiones o esas consecuencias se pagan hasta hoy en día. Hasta hoy en día usted sabe que hay guerra, ¿verdad? Esa guerra, no voy a mencionar los países ni nada, pero todo eso usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Sí, todo eso es parte de una desobediencia de parte de Abraham por no esperar la promesa. Y a veces nosotros pasamos momentos muy difíciles en nuestra vida, pasamos incluso situaciones trágicas porque no esperamos en el Señor, porque los queremos ser a nuestra manera, no queremos ser a la manera de Dios. Hay personas que se apresuran como les decía, a casarse, a hacer una asociación y no es voluntad de Dios y después se arrepiente toda una vida. Nosotros necesitamos dominio propio. Nosotros, antes de venir a Cristo, ya hemos sembrado bastantes cizañas, bastantes errores hemos cometido para que ahora, siendo de Cristo, sigamos con esa manera de vivir. Cambiemos nuestra manera de vivir. Debemos servir a nuestro Dios y dejarnos de todas esas tonterías. Hay una cosa más poderosa que tienen los seres humanos, es el poder de recapacitar. Y nosotros debemos recapacitar. Yo no sé si en esta mañana me estoy haciendo entender, pero mi exhortación es que reflexionemos a lo que hacemos con nuestros impulsos, con lo que sentimos, con lo que incluso a veces nos duele, con aquello que nos saca de casilla, ¿no? Usted se verá que hay ciertas personas cuando uno va y ve que esa persona está ahí y dice ya se echó a perder todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cambiar esa situación. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Yo no digo que esa reacción no sea normal, ya hemos dicho que es normal. Tenemos sensibilidades, tenemos emociones, pero que tenemos que es controlarlas, dominar esas emociones. Amén. Que sea la gloria para Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener ese dominio propio, porque a veces es difícil, la verdad. Yo reconozco que es muy difícil. Es muy difícil, pero no es imposible. Si no, el Señor nos lo pediría, no lo estaría esperando de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a compartir también el pan y el vino en esta mañana. Es una oportunidad que tenemos también de reconciliarnos primeramente con Dios y también con los hermanos. Y nuestro Dios es sabio. Si Él la instauró y dio unas condiciones para cómo llevarla a cabo, es porque también son unos principios que a veces van en contra de nuestros sentimientos, pero debemos obedecer y someternos a la palabra de Dios.
Yo voy a invitar a aquellos que van a servir la mesa